Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hola. Bueno, hoy tenemos mucho trabajo, hay que acelerar, así que espero que hayan visto las clases y hayan entendido, bueno, por lo menos la base de todo lo que necesitamos para hoy para poder ir un poquito más rápido. Hoy nos toca hablar, por un lado, de la fisiología general y lo que son los sistemas homeostáticos de la homeostasis, y después ya entrar en el capítulo de los movimientos de sustancias entre compartimientos. Lo primero que voy a hacer es, para no repetir, obviamente, lo que se puede ver y leer, es tomar conciencia de lo que es el medio interno y por qué trabajamos nosotros con el medio interno y por qué el TL, el técnico de laboratorio, trabaja con el medio interno. Bien, es sumamente importante el concepto. Para eso vamos a tener que tomarnos unos minutos para imaginarlo, pensarlo y tomar conciencia de esto. Hace mucho tiempo, cuando las personas solo podían recurrir a estudiar a los heridos, a los enfermos y a los cadáveres, digámoslo así, tampoco estaba permitido estudiar cadáveres, puesto que las creencias religiosas impedían que el cuerpo fuese tocado, estudiado y abierto. Era una cuestión, digamos, divina, y entonces, bueno, no se podía acceder al cuerpo físico. Ay, estos que entran tarde. Bueno, entonces, muy de a poco se fueron sobreponiendo esas vallas, algunos hasta perdieron la vida por intentar diseccionar cadáveres y observar el cuerpo en lo interno. Y hoy podemos, pero también tenemos una limitación, que es la escala de observación. No tenemos en el... Perdón, siguen entrando. No tenemos en nuestra visión, en nuestros ojos, en el sentido de la vista, la capacidad de ver microscópicamente. Pero tenemos que imaginarnos con lo que sabemos. Ya tenemos esquemas de lo que son los tejidos a nivel microscópico. Tenemos la visión de gráficos. Perdón, pero acá hay otros habitantes también. Y tenemos entonces la imaginación para ir viendo en cada órgano este conjunto de células diferentes que están colaborando para realizar una o dos o tres funciones específicas, depende del órgano. ¿A qué voy? Nosotros estamos rodeados de un medio gaseoso. Nuestro cuerpo da a un medio gaseoso. No, ya no. Pero nuestras células, no. Nuestras células están o tocando una matriz extracelular que es en gran parte un jugo salino, el líquido intersticial, tocando otras células vecinas, pero en toda esa matriz extracelular, además de fibras y componentes que retienen el agua y demás, hay líquido y solutos, líquidos, sales, nutrientes, siempre. Más tarde o más temprano, ese líquido se está siempre renovando. Entonces, siempre hay un movimiento en ese líquido extracelular y las células dependen absolutamente, cada una, sea del hígado, una neurona, la de la dermis, están dependiendo absolutamente de este baño líquido para sostenerse vivas y más que sostenerse vivas, saludables. Una célula está tomando todos sus nutrientes, sacando sus excesos, y esto es importante de tenerlo en cuenta siempre para ponerle palabras, ¿no? Cuando las células toman desde fuera agua, sales, componentes disueltos,
tiene que estar en el medio que está por fuera de la célula, en este líquido extracelular. Todo lo que necesite una célula va a provenir de ese líquido. Y esto, en términos generales, para un tejido o un órgano, nosotros le decimos una absorción, ¿no es cierto? En términos celulares, decimos transporte hacia adentro de la célula, y cuando cuando la célula se libera de excesos, o un órgano se libera de excesos, usamos también un término que es la excreción. Tenemos que también corregir el término excreción, porque en nuestra cabeza, como nos enseñaron siempre, la excreción siempre es sacarse lo malo, lo tóxico y lo que no sirve. Y esto no es tan así. Nosotros podemos decir que la glucosa es vital para nosotros, porque la necesitan el corazón y el sistema nervioso sobre todo, para subsistir. El resto de las células podrían arreglársela con otro combustible o con otro nutriente energético, pero un exceso ya utilizado lo que se necesita, un exceso también ya comienza a ser tóxico. Entonces, es cierto que la excreción es liberarse de cuestiones, moléculas tóxicas, venenos, todo lo que ustedes quieran, pero también es liberarse de excesos. Hay una frase que la dijo uno de los primeros que sistematizó algo de medicina en Grecia, que fue Paracelso, que decía que todo en exceso es un veneno. Claro, si yo tomara tanta agua, muy saludable el agua, pero si yo tomase tanta agua que diluyo mi medio interno, es decir, llevo la concentración de los nutrientes y las sales a un punto en que a la célula le cuesta encontrar uno de esos solutos, bueno, también va a haber un desequilibrio. Entonces, la excreción es liberarse excesos y también tóxicos. Entonces empezamos a manejar estos términos. Absorber, en un epitelio, por ejemplo, intestinal, sucede la absorción de afuera hacia los líquidos que hay dentro del cuerpo. Excreción, liberarnos excesos, liberar sobrecargas, liberarnos de sustancias tóxicas. Y también está la secreción. No sé si están tomando nota, pero estaría bueno. Bueno, vamos a dejar entrar a este lote. Secreción es producir algo útil que liberamos al líquido que baña a todas las células. Entonces, una célula secreta en realidad para colaborar con las otras células. Consigo misma también, obviamente. La secreción de mucus, por ejemplo, es una secreción. Se libera para formar una barrera superficial para ella y otras células. Las hormonas también son secretadas, son señales químicas moleculares liberadas para llegar como una señal, mensaje, orden a otras células. Bien, todas las células, por ejemplo, requieren de oxígeno para hacer la respiración aeróbica, que dijimos, aeróbico significaba una obtención de energía en donde debe estar presente el oxígeno. Ese oxígeno las células no salen al pulmón a tomarlo, y todas lo usan. Si lo hay, todas lo utilizan. ¿Lo toman de dónde? Del líquido que está bañándolas. Entonces, podemos decir que todas las células están tomando del líquido que las baña, liberándose de excesos o tóxicos al líquido que las baña, liberan o secretan señales y elementos útiles para ella y otras células al líquido que las rodea.
todo lo que vamos a ver en fisiología que pueda llegar a la membrana de una célula, entonces, más tarde o más temprano va a estar en este líquido. Y dijimos que este líquido se renueva constantemente. ¿Por qué se renueva constantemente? Porque ese líquido, desde rodeando a las células, la del vaso, las del corazón, las de las membranas que recubren los órganos que son conectivos, ese líquido fluye siempre, se mueve y termina sí o sí entrando a dos tubos o complejos de pequeños tubos vasculares. O entra a los capilares de la sangre, por lo tanto sigue capilares, arteriolas, arterias, grandes arterias, mejor dicho, desde los tejidos, vénulas, venas, grandes venas, vena cava, corazón, y el corazón lo impulsa y pasa por el pulmón, se oxigena, libera lo que tiene que liberar de excesos de CO2 y vuelve a circular y las arterias lo vuelven a llevar por los capilares y los capilares de nuevo filtran parte del plasma de nuevo a rodear a las células, mueven el líquido alrededor de la célula, vuelve a entrar a las vénulas y dije, tiene dos caminos. O entra por las vénulas, por los pequeños endotelios de las vénulas, pasa por el corazón, va a los pulmones, vuelve al corazón izquierdo, va a los tejidos, por los capilares y vuelve a salirse por los capilares, parte, por supuesto, de ese plasma. Entonces se circuló, se renovó, se recambió ese líquido. La otra vía es desde las células, como parte del plasma de los capilares sale, se filtra hacia las células, en los tejidos llega con fuerza, llega con presión. Repito, los capilares sanguíneos tienen pequeñas aberturas entre las células, muy pequeñas, y dentro de las células perforaciones eran endotelios perforados. Entonces, al llegar con cierto impulso ya todavía de las arterias, pasa algo de ese plasma, baña las células, pero ese tejido entraría en una presión alta. Y esa presión alta no es posible. Hay canales de desagüe. Y esos canales de desagüe microscópicos son de extremo cerrado, ciego, y son los capilares linfáticos. En todos los tejidos vamos a encontrar todo el arbolito de capilares sanguíneos, o sea que llevan sangre, que el plasma se escapa una parte por la presión, baña las células y parte vuelve al capilar ahora a formar las vénulas. Pero el exceso que no logró volverse a las vénulas filtra por unos desagües de baja presión que son los capilares linfáticos. Son cerrados, terminan ahí en ese tejido, pero ese líquido excedente intersticial ahora se va a meter por los linfáticos. ¿Y dónde va a parar ese líquido que era intersticial, que ahora es linfa? La linfa se van uniendo con capilares linfáticos más grandes, que ya son linfáticos más grandes, hasta grandes conductos linfáticos que desaguan ¿dónde? En las venas. Y al desaguar en las venas, por ejemplo, cavas, pasan a mezclarse con la sangre venosa. O sea que todo, ¿dónde termina siempre? En el plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque el plasma fue el que bañó las células, volvió a las venas, pasó por parte como líquido intersticial al linfático y eso volvió a las venas. Todo entonces, lo que rodea la célula y lo sostiene viva, se está renovando, pero todo lo que las células producen va a parar allí. Y todo lo que las células tienen que tomar para mantenerse saludables viene de allí. Entonces, si ese medio en el que están todas las células vivas, le pongo un nombre,
podría decir que es nuestro medio líquido que sostiene vivo a todas las células y es nuestro medio interno. Es un nombre que le dieron los primeros fisiólogos, dándose cuenta que si yo pusiera una carga de un ácido en algún vaso sanguíneo, terminaría haciendo un medio ácido para todas las células del organismo. En algunos órganos va a llegar más rápido, en otros va a tardar, pero a la larga todos van a terminar con acidez. Si yo meto algo alcalino o básico, a la larga todo el líquido que rodea las células va a terminar alcalino o básico. Entonces, y más allá de eso, vamos a lo normal. En nuestra composición normal hay en el agua que rodea a todas las células, o sea, en el agua del medio interno, una cantidad determinada mínima y máxima de sodio. El Na2 más, ¿no? Na1 más, digo. O de calcio más 2. Cationes sodio, cationes calcio, una cantidad mínima y máxima normal de cloruro, Cl y un menos, ¿sí? O sea, iones positivos, iones negativos, bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato, acuérdense que es carbono C, oxígeno, ¿sí? 3 y un protón, ¿no? Un hidrógeno. Y eso es un anión, tiene una carguita menos, porque el neutro tendría H2 y este tiene una sola H. Entonces, aniones, cationes, todos están muy controlados, todos deben tener un valor mínimo de concentración y un valor máximo de concentración, y todo eso es porque saliendo de ese mínimo para abajo, de ese máximo para arriba, las células comienzan a estar en problemas, en desequilibrios, y por lo tanto ya no están saludables, y si continúa este estado pueden morir. Entonces, ¿cómo se define a ese medio interno? Hay varias formas de definirlo, pero es el líquido interior del organismo, o el líquido que baña a todas las células, o el líquido extracelular del organismo en el que están inmersas todas las células que deben mantener su estado saludable y sus funciones, que tiene una composición determinada, ¿sí? Con un rango normal en esas composiciones y estados físicos. ¿Y por qué agrego esto del estado físico? Porque hemos estado hablando de muchas sustancias, pero también existen las variables físicas. La temperatura, por ejemplo. Ya sabemos nosotros que por debajo de 36,5 grados centígrados de temperatura corporal o por arriba de 40 se empieza a poner en peligro la vida. Entonces, las variables físicas, fisiológicas, físicas, también tienen un mínimo y un máximo, o lo que decimos un rango normal. Bien, ¿cuál es la importancia de este medio interno entonces? Que al sostener el estado saludable o la vida de las células, cualquier variable, acuérdense que variable es porque no tiene un valor siempre igual o constante, ¿no es cierto? Y todo lo que estamos viendo nosotros, una hormona que sube, que baja, puede subir y bajar en forma normal o excederse ese mínimo, ese máximo y ser patológico. Decía, ¿cuál es la importancia? Y que como yo no puedo ir a chequear cada una de las células de un órgano o de un tejido dentro de un órgano, a nosotros nos sirve para espiar el estado de esos órganos, muestrear el medio interno. Entonces el técnico de laboratorio lo que hace es, por ejemplo, al hacer una extracción sanguínea y anticoagular esa sangre y hacer una centrifugación de esa sangre, observa el plasma y muestrea, mide allí esos iones, esos componentes orgánicos que son nutrientes para las células, las moléculas que las células
por estar funcionando mal en ese metabolismo que están enfermas, por decirlo así, liberan dándonos a conocer que hay una vía metabólica, hay una vía química, físico-química de esa célula que no está funcionando bien y sale una sustancia que en la normalidad no sale de la célula. ¿Y dónde la buscamos? En el medio interno. Entonces nosotros sacamos ese plasma, por ejemplo, sanguíneo, y medimos. Y si encontramos, por ejemplo, esa sustancia, sabemos que hay un grupo de células que cuando está disfuncionando, libera esa molécula que para nosotros es un marcador de que está funcionando mal. Y a veces incluso el por qué está sucediendo eso. Si obtenemos la muestra de orina, es verdad que eso ya no es el medio interno. Del medio interno hubo un procesamiento por el riñón que modificó las características de ese medio interno, pero sabemos que en definitiva esa orina es producto de haber tomado una composición y estado inicial de ese medio interno, haberlo modificado y cómo tendría que ser ese producto en todos los humanos normales y saludables y cómo se ha desviado en alguien que tiene un mal funcionamiento de órganos o del mismo riñón. Entonces, ese medio interno entonces tiene que tener de tal cosa un mínimo y máximo, de tal otro un mínimo y máximo, de las variables físicas, pH, temperatura, lo que fuera, un valor mínimo y máximo, y nosotros vamos conociendo cada vez más esos valores fisiológicos o normales. Entonces, ¿qué hay que hacer para sostenerse saludable y vivo? Vivo en principio y luego saludable. Mantener las condiciones y composición del medio interno en un equilibrio dinámico entre ciertos valores mínimos, máximos o rangos fisiológicos, y eso se le dice mantener el estado de homeostasis. Ojo, no confundir homeostasis. Tiene el micro silenciado. Ah, ahí va. Digo, homeostasis es como decir homostasis, ¿no? En el sentido de un estado siempre homogéneo o igual, ¿no? Se dice que la homeostasis es el estado de condiciones y variables fisiológicas en equilibrio bueno, no sé si lo dije bien, el mantenimiento de las condiciones constantes y en equilibrio dinámico del medio interno. Y ahí uno puede seguir si quiere, coma, siendo el medio interno el líquido en el que están inmersas todas las células del organismo. Yo me tomo este tiempo para que razonemos esto, porque después el libro está y las clases están. A mí me interesa que empecemos a imaginar y entender bien esto, porque después la información está, pero a veces no nos tomamos este tiempo. Entonces, ir al libro, estudiar y aprenderme de memoria un concepto de homeostasis no nos sirve. Sí nos sirve entenderlo. Después buscaremos cada uno las palabras para decirlo y que no nos falte nada, ¿no? Bien, entonces,
Estamos vivos porque sostenemos la homeostasis. Estamos sanos porque estamos sosteniendo la homeostasis en cada uno de nuestros órganos y fluidos. De hecho, supongamos que nos hemos enfermado de diabetes porque el páncreas no puede liberar la insulina, que es la hormona que baja el azúcar en el medio interno. Decimos baja el azúcar en sangre, pero ya entendiendo el concepto podemos decir baja el azúcar en el medio interno. Repito, la insulina es una hormona que debe salir del páncreas y que hace que las células tomen el azúcar y la glucosa o azúcar baja, entonces su concentración en el medio interno. Entonces, si una persona tiene el azúcar elevada en el medio interno o en la sangre, que sería el plasma, no los glóbulos rojos, en la sangre sería el plasma, esta persona puede estar bastante bien en el resto de todas sus funciones fisiológicas, pero específicamente en este sistema que tiene que sostener a la glucosa entre 80 y 110, digamos, de concentración mínima y máxima, que serían miligramos por decilitro, para decir bien las unidades, de 80 a 110 o 120, depende de a quién le pregunten, ese sería el rango normal de la glucosa en sangre. Y esta persona tiene 160, por ejemplo, 150. ¿Cuál es la variable fisiológica que estamos analizando? O sea, lo que cambia de valor y estamos viendo. La variable, 2 puntos, sería concentración o nivel de glucosa en sangre. ¿Cuáles serían los valores fisiológicos u homeostáticos de la glucosa en sangre? 80 a 110 miligramos por centímetro cúbico por decilitro. Y el rango menor, el rango es 80 a 110, el límite inferior o valor mínimo normal es 80, el valor máximo o superior del rango normal es 110, y la mayoría de las personas sostienen ese equilibrio de glucosa en sangre. Supongamos que yo pregunte acá, es muy probable que haya 1 o 2 alumnos, quizá, que tengan azúcar alta en sangre, pero lo normal o la gran mayoría controlan bien el azúcar. Y a veces nos comemos tremendas tortas y cosas en los cumpleaños y todo, y medimos el azúcar y no se ha ido más arriba de 110. ¿Quién está controlando ese nivel de esa variable fisiológica llamada glucemia o glucosa en sangre? También a la variable glucosa en sangre le podemos decir glucemia. ¿Quién está controlando eso? Porque ustedes pueden decir, bueno, yo como una tremenda selva negra, me la como. La insulina liberada por el páncreas la controla. Claro, porque uno puede decir, está bien, el intestino absorbió todo el azúcar y el azúcar siempre, ¿a dónde fue a parar todo? Al plasma sanguíneo. Más tarde o más temprano pasó al plasma, al medio interno. Todas las células tomaron el azúcar, recibieron la señal, ya vamos a ver qué pasó ahí, tomaron ese azúcar. Y ya basta, tomaron el azúcar que necesitaban. Nadie va a tomar más de lo que necesita, el sistema fisiológico es muy económico en ese sentido, nunca toma más de lo que necesita, y el resto sigue circulando en sangre. Eso no está bueno. Eso trae otros problemas que deberíamos tratar de llegar hoy a eso, de osmolaridad, y se nos van a achicharrar las células, les va a ir el agua, un montón de problemas. Entonces, ese azúcar debe ser el exceso sacado de ese medio interno. Ahí alguien está haciendo este trabajo.
Y como en general son varias partes que intervienen para controlar una variable que se está yendo de rango, escuchen cómo hablo, una variable que se va de rango, o sea, o se va por arriba del límite máximo del rango normal, o se va por debajo del límite mínimo del rango normal. En general hay una o dos componentes del organismo, más de una sola parte, digamos, que intervienen en controlar esto. Entonces es un sistema. Y decimos que entonces va a aparecer, hay un sistema en el organismo que controla la cantidad de azúcar en sangre o glucemia. Y como es un sistema que baja o sube, depende si está muy alta o muy baja la glucosa al rango normal, le decimos sistema homeostático. Entonces hay un sistema homeostático de nivel de glucosa en sangre o de glucemia. Hay un sistema homeostático de control de la glucemia. Como dijeron ahí, ese sistema tiene un controlador, digamos. El controlador, o sería el sistema de control de este sistema homeostático de la glucemia, es la célula beta del páncreas. Porque la célula beta del páncreas, en su membrana, ¿qué tiene? Proteínas que detectan, se unen, entra justo el hexagonito ese en 3 dimensiones de la glucosa, la célula beta del páncreas tiene en la membrana como saturar, así se dice, todos esos receptores que tiene para unirse a la glucosa, se unen, la glucosa entra y satura a esa proteína receptora de la glucosa. La célula tiene un montón en toda la superficie y entonces miren ustedes lo que es. La célula beta del páncreas tiene, supongamos que tiene 10.000 receptores para la glucosa, pero el sistema de la célula puede detectar, me han saturado 1, 2, 3, 4, 100, 200, 500. Al hacerlo, está funcionando como un detector de la cantidad de glucosa. Como está detectando cuántos de sus receptores en superficie están saturados o unidos a la glucosa, tiene una idea interna la célula de cuánta glucosa entonces está circulando en el medio interno, o sea, en el líquido intersticial, en este caso. Y entonces internamente elabora una respuesta. De acuerdo a la cantidad de glucosa detectada en su superficie, o sea, en el medio interno, va a responder secretando, liberando de sus gránulos, donde tiene almacenada la insulina, liberando insulina hacia el exterior, al medio interno. Atención con lo que estoy diciendo, porque hay una información o algo externo que es la glucosa. La célula beta del páncreas tiene que tener cómo actuar como un sensor, un detector sensor de la cantidad de glucosa. Esa célula beta del páncreas está actuando como sensor o detector del sistema de control del nivel de glucosa. De acuerdo a la cantidad de glucosa que detecta, integra esa información internamente, o sea que funciona como un centro integrador de la información y se comporta como un centro de control. ¿Por qué? Porque dice, como controlador del nivel de glucosa, sé si tengo que liberar 10, 20, 100 o 500 unidades de insulina al exterior. Y libera la insulina de acuerdo a lo que receptó de información de azúcar. La insulina entonces ahora está en el medio interno bañando entonces a todas las células. Y cuando llegue a todas las células en general,
digámoslo así, y en particular al hígado y el músculo, ahí va a ser una respuesta mayor, las células van a tener entonces receptores, pero ¿para quién? No para el azúcar ahora, porque el azúcar lo han estado tomando y ya están llenas de azúcar. Ahora lo que van a tener en su membrana hacia afuera va a ser el receptor de insulina. Y, bueno, supongamos que esto que tengo aquí fuera la insulina. Las células van a tener en superficie receptores que solo encajan con insulina porque son receptores específicos y cuando vaya llegando la insulina van a saturar los receptores con insulina. No la tienen que tragar o incorporar a la insulina. Simplemente con tener los receptores de insulina saturados con insulina, esa información se pasa, se transduce, se dice, al interior de las células. Entonces, la insulina, como hormona, para las células fue una señal, fue un mensaje. Esa señal primaria o mensaje, las células la toman. Y cuando hay información para esas células, cualquier célula, cuando se une la insulina al receptor, hay en la unión receptor-hormona, en la unión receptor de insulina, ahí hay una información para estas células. Y no es cualquiera, es una información específica que hacia adentro se interpreta como hay que tomar azúcar y guardarla. Especialmente en el hígado y en las células musculares van a ser las que van a tener receptores para la insulina. Todas las células tienen, pero estos dos tienen en mayor cantidad, por decirlo así. ¿Y qué hacen? Cuando tienen los receptores de insulina saturados en su citoplasma, en el interno, eso se traduce en un cambio en otra molécula interna y esa molécula interna va a hacer que se activen mecanismos como tomemos glucosa, la dejemos entrar, activen la enzima que puede agarrar una glucosa y meterla a unirla con otra y otra glucosa y otra y guardarla en forma de glucógeno. Nuestra molécula de reserva de azúcar glucosa es reservarla en forma de una larga cadena de glucosa que llamamos glucógeno. Pero para hacer eso necesitamos lo que se llama el proceso glucógeno génesis. La glucógenogénesis lleva acento solo en la glucógenogénesis. Glucógeno solo sí lleva acento. La glucógenogénesis, para realizarla, es guardar glucosa en forma de glucógeno y no todas las células tienen mucha enzima para hacerlo. Las que más tienen son los hepatocitos del hígado y las células musculares, que guardan glucosa. ¿Por qué? Pero para cuando haya poca, el músculo pueda seguir trabajando. En ese momento, ¿qué va a hacer un músculo o el hígado? Profe, ¿puede ser que produce glucólisis cuando realmente necesita? Muy bien, ahora vamos a eso. Entonces, un músculo que está muy activo, salgo a correr de golpe, cada fibra o célula muscular va a agotar la glucosa que tiene circulante, toma más de afuera y falta. Entonces, ¿qué hace? Al revés, activar las enzimas que de la cadena de glucosas que hay almacenada en el glucógeno, venga la enzima y corte y libere glucosas sueltas o libres. Eso es la glucógenolisis, lisar o degradar el glucógeno. Entonces, bueno, hígado y músculos son especialistas en glucógenogénesis, con lo cual guardan glucosa,
y también glucogenólisis, con lo cual liberan glucosa ante su propia demanda y la demanda de todas las células del organismo. Bien, entonces volvamos al punto de la glucemia y la insulina. Fíjense que hay alguien que detectó, que fue el sensor o detector del nivel de glucosa en el medio interno. Alguien que con esa información la pudo comparar con el valor normal, el mínimo, el máximo, y tomar una decisión. En realidad no hay un cerebro, pero decimos así para entenderlo. Tomar una decisión acorde a ese nivel sensado o medido. Ese es el centro integrador o de control primario. En el caso de la glucemia, tanto el sensor como el centro de control primario, o sea, el que va a tomar una decisión para solucionarlo, coinciden en la misma célula. Pero esto no es común. La célula beta del páncreas hace las dos cosas. Determina, sensa, detecta la cantidad de glucosa en medio interno, lo integra en su interior como centro de control o de integración y elabora la respuesta, porque eso es lo que hace el centro de control. Acá hay otra cosita que hay que aclarar. La respuesta de la célula beta del páncreas fue liberar una cantidad determinada de insulina. Pero en realidad, lo que hizo fue liberar, como respuesta, una señal química, que fue la insulina. No, escuchen la frase, no ejecutó, no efectivizó, no ejecutó la respuesta final. Como centro de control, envió la orden, la señal, en este caso, una señal química, a los que van a realmente ejecutar la acción, que en este caso serían las células del organismo tomando glucosa y en especial dentro de esas células el hígado y las musculares para tomar también glucosa y guardarla en forma de glucógeno. A quien ejecuta esa respuesta final que vuelve el valor del azúcar, en este caso glucosa, a la normalidad, le llamamos efectores. Está complicado, ya lo sé. Vamos de nuevo. En todo sistema homeostático o de control de algún parámetro fisiológico, existe un sensor o detector. Existe un centro de control primario. Existe un efector o efectores y entre ellos van a existir señales. Esas señales pueden ser... Perdón, profe. Sí, Entre las señales, entre los efectores hay también señales. sí, ahora les muestro para que les quede más claro. Estoy buscando dónde lo tengo, acá. Esta es una esquemita que hace 1000 años yo hacía con la computadora en el Word, ¿no? Es muy sencillo, pero nos queda bastante más claro. Después lo hacemos más complejo, todo lo que quieran. Estoy esperando a que se vea.
¿Se ve? Sí, profe. Ahí Sí. Sí. Bueno, Sí, profe. ahora sí. Lo que les estoy mostrando es un esquemita muy sencillo y que como esquema después nosotros a cada uno de ellos le tenemos que poner lo que va en específico en cada sistema. Un sistema homeostático siempre tiene un sensor o receptor. En nuestro caso, el que estamos analizando es la célula beta del páncreas, que con su membrana y sus receptores hace exactamente esto. Si este es el sistema homeostático de control de la glucemia, entonces, esperen que acá tengo un montón de pantallas. Entonces, este receptor o sensor o detector sería la célula beta del páncreas, que a su vez pasa esa información a su interno, ¿sí? A su citoplasma. Allí la célula beta se comporta como el centro de control primario o centro de control, punto, donde está por sus componentes detectando esto es mucho, esto es más de lo que debe haber, esto me dispara una señal hacia afuera. La señal, que sería esta flechita, es la hormona insulina. ¿Y por qué el centro de control es la forma en que se comunica con los efectores? Mandando la insulina, que es una señal química, a los efectores. ¿Quiénes son los efectores? Los que llevan a cabo realmente la acción que vuelve ese parámetro a la normalidad. En este caso son todas las células del cuerpo tomando glucosa que hay circulante en exceso. Y específicamente, o como un subrayado dentro de todas las células, la célula hepática y la célula muscular, que toman más que las otras, mucho más, porque la pueden guardar en stock, en reserva, llamada glucógeno. Ahora, cuando el efector ejecuta la acción, porque el que ejecuta la acción es el efector, tomar glucosa y guardarla, ¿qué han hecho? Volver a la glucosa bajar del medio interno, bajar su nivel del medio interno. Con lo cual, esa información vuelve al receptor célula beta del páncreas que dice, ahora estamos bien, dejo de largar insulina. O sea, lo que hizo es integrar la nueva información, hay azúcar normal, entonces ya no largo la señal y los efectores tranquilos no hacen más nada. Entonces siempre hay un flujo de información de lo que se detectó, a quién controla, a quién manda o motoriza los efectores que vuelven a sensorializarse o a receptarse, ¿sí? Bien, ahora, no todos los centros de control son uno solo, porque hay veces que los centros de control también reportan a un centro de control superior, por ejemplo, un centro en el encéfalo, un centro nervioso, y este controla más de uno de estos. Entonces, el centro de control superior, integra de varios, por ejemplo, órganos o sistemas. Entonces, esto es para que cada uno de los sistemas de control no hagan todo lo que saben que está bien que hagan, pero a la vez provocar un descalabro con otro sistema. Eso lo va a controlar un centro de control superior, ¿sí? ¿Y por qué también hay otras flechas que van y vienen? Bueno, porque a veces los mismos efectores informan al centro de control su estado. Por ejemplo, si el hígado ya tomó, ya tiene mucho glucógeno y ya está sobrepasado en esa actividad de guardar el azúcar, obviamente que de alguna manera puede, por ejemplo, informar al centro de control nervioso de que ya no se está pudiendo controlar el azúcar y entonces entrarán otros mecanismos superiores a controlar, por ejemplo, conductuales, no tener apetito por los dulces o algún tipo de estas cosas que influyen, digamos, también en el sistema homeostático
normal o inferior, por decirle de alguna manera. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en todo sistema homeostático? Que la mayoría de las veces los receptores del sistema no son el mismo que el centro de control. Por ejemplo, el receptor de la presión con la que circula la sangre dentro de las arterias es un varoreceptor. Varo significa presión. Los varoreceptores son receptores de la presión. Nosotros tenemos, por ejemplo, varoreceptores en la piel. Cuando algo nos presiona la superficie corporal, nosotros lo sentimos, porque hay varoreceptores. Pero en el interior de nuestras grandes arterias, el callado de la aorta, las carótidas, para controlar la presión con la que la sangre asciende a la cabeza, hay varoreceptores. Se llaman así varoreceptores del callado aórtico y varoreceptores de carótidos, varoreceptores carótidos. En este caso, el receptor no es una célula glandular, como pasó en la célula beta del páncreas. El receptor es una neurona especializada en disparar una milielectricidad, una pequeña electricidad cuando es presionada por arriba de un rango. Si la sangre que está saliendo del corazón por el callado aórtico o que sube por las carótidas empieza a ser más elevada, este receptor, o sea, esa neuronita que está ahí especializada en sentir ese exceso de presión, dispara una electricidad por su axón y por un nervio va a ir ¿a dónde? A un grupo de neuronas de control de la presión arterial que va a estar en el bulbo raquídeo, por ahora digamos así, en el bulbo raquídeo, o sea que es un control o un receptor nervioso con un centro de control nervioso y que están separados. Estos están en el pecho y estos están, digamos, por arriba de la nuca, cuando comienza el encéfalo. Este centro de control recibió alarma, tring, subió la presión y compara entre sus neuronas, como si hubiera unas descargas ahí entre ellas, como si hubiera una charla. Sí, es por arriba del rango normal, es por arriba del máximo del rango normal, bajemos. ¿Cuánto? Tanto. Esa integración que hizo este centro de control de la presión arterial, o sea, esto ahora tiene nombres específicos de nuevo. Receptores, varoreceptores de la presión arterial, centro de control de la PA, o sea, de la presión arterial en el bulbo, elabora señal. ¿Qué es elabora señal? Dispara por neuronas que salen por un nervio, ¿sí? Por un nervio, en este caso, y van a parar a los efectores que son más de uno. La señal es nerviosa, o sea, es electricidad que va por neuronas que hay en un nervio o varios nervios, salen todas estas señales nerviosas a los efectores. ¿Cómo se baja la presión sanguínea? Por un lado, dilatando las arteriolas, o sea, las arterias pequeñísimas, los trillones de arteriolas pequeñísimas que hay en todos los tejidos, y bajando un poco la fuerza de la contracción cardíaca, entre otras cosas. Entonces, estos efectores, por ejemplo, serían el músculo cardíaco y los musculitos que cierran, en este caso, para abrirlas un poquito las arteriolas de todo el sistema, el árbol rojo, digamos, de arteriolas de todos los tejidos. La señal ahora es eléctrica, no química, es nerviosa. Los efectores son muchos, también va a haber un efector que va a ser el riñón, que va a alargar un poco más de agua
va a orinar más la persona y al haber menos agua encerrada en todos los vasos, la presión adentro de las arterias va a bajar. Y todo eso, el corazón, por ejemplo, y los vasos van a informar de alguna manera a través del sistema nervioso con la baja de presión a los receptores, de vasoreceptores, que la presión ha bajado y entonces todo el sistema homeostático restituyó la homeostasis de la presión sanguínea. Y en este sentido, el músculo cardíaco con su grado de contracción también le informa a los centros nerviosos de lo que está pasando con él, y todo centro nervioso que controle corazón, respiración, todo están bajo el control de centros superiores nerviosos que están controlando también lo que pasa con los otros sistemas y el medio interno. Y entonces, por ejemplo, bueno, si la presión es elevada, va a tratar de este centro de control superior también ir al centro de control del volumen interno para que el riñón, por ejemplo, saque más orina. Entonces, hay siempre centros de control superior sobre los centros de control de los sistemas homeostáticos particulares. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Bien. Profe, el centro de control superior va a estar formado por solamente algunos grupos en este caso de órganos o glándulas que regulan a todo el resto de los otros, al resto de los... Sí, es conceptual. Si por ejemplo, lo que está controlando la variable directamente es el centro de control, pero cualquier otro que influya sobre ese lo consideramos superior. Bien. No Es importa. conceptual, digamos. Lo que pasa es que normalmente, por ejemplo, para todo lo que es hormonas, endocrinología, suele haber, no es el caso del páncreas necesariamente, pero por ejemplo para testículos, ovarios, que son productores de hormonas, pero a su vez están bajo un controlador superior que es hipófisis. Pero hipófisis, todo lo que hace hipófisis como centro endocrinológico hormonal, está bajo el control también de hipotálamo, que para ella es un control superior. Y el hipotálamo como centro de control maestro de todo lo que es automático o autónomo, o vegetativo, o reflejo, lo que no hacemos a propósito conscientemente, tiene un superior que es la corteza consciente en general, o centros inconscientes encefálicos superiores. O sea, esos conceptuales, mientras alguien esté bajo el control de otro, lo consideramos bajo un centro de control superior. Son como centros de jerarquía, digamos. Exactamente. Jerarquías en el control homeostático. Y bueno, y eso está bueno porque la corteza cerebral, o sea, lo que nosotros hacemos conscientemente, tiene como control superior o como centro más jerárquico, como vos decís, control sobre la mayoría de todos los centros homeostáticos, pero conscientes. Con la corteza nosotros no podemos decirle al centro de control, digamos, de la presión arterial, bájate presión porque yo quiero y porque se me da la gana voluntariamente. No. El hipotálamo, en general, es el centro de control superior que hay para todo lo vegetativo y es muy poco lo que nosotros con la corteza cerebral le podemos modificar al hipotálamo. Y esto tiene una razón de ser, porque, bueno, el hipotálamo, no sé si se acuerdan, que estaba en la base del cerebro, un poquito anterior, de ahí pende la hipófisis, digamos, y, bueno, está cubiertito, digamos, en los costados,
pero hay gente que quiere entrar. Bueno, pero digo, ese hipotálamo es el centro de control superior de todo lo vital. ¿Por qué? Porque si conscientemente, de acuerdo a lo que conscientemente no queremos, no podemos controlar, emociones, disgustos, exceso de alegría, lo que fuera, con eso nosotros pudiéramos modificar las variables homeostáticas de base, pobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el hipotálamo está asegurando que todo lo básico, vital, pongámosle bien animal, de control, funcione. Que no esté, entre comillas, tan a expensas de lo que pensamos, de la emocionalidad, de lo que lucubramos y demás. Entonces, el hipotálamo es, hasta cierto punto, nuestro maestro de control vital. Luego, la corteza modifica de todos los otros sistemas homeostáticos, a la mayoría, o sea, lo voluntario, obviamente. Yo puedo dejar de tragar hasta cierto punto, puedo contener la respiración hasta cierto punto, y se puede, con mucho entrenamiento, controlar ciertas variables de lo rítmico, es decir, del ritmo, pulsaciones cardíacas, respiración. Lo hacen ciertas disciplinas de, digamos, yógicas, de control del organismo, del físico. Se pueden bajar pulsaciones, se pueden bajar, controlar voluntariamente, digo, lo que para la mayoría de las personas no entrenadas es incontrolable. Eso es un pasaje del control corteza voluntaria a el hipotálamo y a lo que es autónomo inconsciente o vegetativo o involuntario, pero eso requiere un entrenamiento. Bueno, ¿querés responder, Federico, aquí algunas preguntas que creo que te las hacen a vos? Sí, en realidad nos las hacen a todos, pero está bueno, a ver, algunas, la que más maneja en este momento, que me agarran así, es Daniel. La prueba de la glucosa, Daniela, sí, es para ver en realidad no solo el funcionamiento del hígado, sino toda la parte metabólica de ese. Pasa que recién empezamos y por ahí hay algunos conceptos un poco más profundos. En realidad lo que a mí me interesa de la glucosa es ver el funcionamiento del páncreas, no del hígado. ¿Sí? Yo en base a distintos parámetros, como decía Maja, distintas variables en que se mueva esa glucosa, voy a poder ver si el páncreas funciona, no funciona, y si funciona, funciona a medida, ¿cuánto funciona? ¿No es cierto? Pensemos que el páncreas no solo libera insulina, libera otras hormonas también, por ejemplo, glucagón, para que ya lo vayan entendiendo, ¿sí? Pero fundamentalmente es para ver el funcionamiento pancreático más que del hígado. El hígado es solamente un almacenamiento de esa glucosa en forma de glucógeno. El metabolismo de la glucosa nos la da el páncreas. El concepto de homeostasis, lo voy a resumir, se lo explico más mucho, pero no, habla de un equilibrio. Y hablando de equilibrio no quiere decir que las cosas estén iguales, sino que ciertos parámetros, en su variabilidad, nos dan este equilibrio interno para que el cuerpo esté en funcionamiento. Por ejemplo, otro parámetro, el pH de la sangre, por ejemplo. Tiene un rango muy cortito el pH de la sangre, de 7,35 a 7,45. El pH sanguíneo, si se mueve entre ese rango, está homeostáticamente bien. O sea, quiere decir que estamos en un estado homeostático. Ese pH, cualquiera fuese la causa, se mueve de ese rango de 7,35 a 7,45, ya no estamos homeostáticamente bien en nuestro organismo, hay algún tipo de problema. Acidificación o alcalinización, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de homeostasis, hablamos de todos los parámetros y variables de nuestro organismo que estén en equilibrio. Acá entra en juego un poco, no sé si se acuerdan el concepto de salud, que lo tenemos que haber atravesado por varias disciplinas, que no es simplemente estar sano. Yo puedo no tener diabetes, puedo no tener hipertensión, puedo no tener problemas cardíacos, pero una muela ya me quita un puntito del concepto de salud, ¿verdad? Un hongo en el dedo gordo del pie también contrarresta un poco ese estado de salud, y sin embargo yo puedo estar homeostáticamente
Perfecto. ¿Qué más? Gabriela nos pregunta si el centro de control superior es uno solo o son varios. Dependiendo de qué estemos analizando, va a ser ese centro de control. Por ejemplo, con respecto a hormonas, que ahora viene dentro de unas semanas el tema, si yo voy a hablar de algún eje, bueno, no me quiero ir tampoco muy con las palabras, ¿no? Pero si yo quiero analizar determinada hormona, por ejemplo, alguna hormona ovárica, que es la que nombró más recién, voy a ir teniendo centros de control superior de acuerdo a dónde yo esté parado. Básicamente, hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿No es cierto? Bueno, de acuerdo a quién regule el ovario para que libere o no libere hormonas, estará comandado por la hipófisis. Pero si esa hipófisis, para que funcione o no funcione, libere o no libere, va a estar comandada por el hipotálamo. ¿Verdad? Se llama eje, eso que acabo de decir, ¿no es cierto? Porque uno comanda al otro y el otro comanda al otro. Otro, por ejemplo, de las hormonas tiroideas. Mi glándula tiroides, todos conocemos, secreta hormonas, ¿no es cierto? La T3, la T4, algunos seguro tendrían hipotiroidismo o hipertiroidismo. Pero esa glándula tiroides, para que funcione o no funcione, está comandada por otra hormona que viene de otro lado, que es la hormona estimulante de tiroides, que la libera hipófisis. Ahora, para que esa hormona sea liberada, está regulado por algo superior, que es la TRH, hormona reguladora de tiroides, que está secretada más arriba por el hipotálamo. Entonces, ¿ves? Se entiende ese eje, algo superior va comandando algo inferior, y no es que quien liberó mi TRH va a comandar al páncreas, porque claramente no está en el eje de funcionamiento de esa hormona, ¿verdad? ¿Eso se entendió? La regulación de la temperatura también es un sistema homeostático, ¿sí? Para, a ver, tener fiebre, no estamos hablando de algo homeostáticamente, de que estamos en una correcta homeostasis, ¿verdad? La temperatura corporal también se maneja en un rango, 36,5, 37, 37,5 por ahí. Yo me muevo de ese rango de temperatura y algo está pasando. Quiere decir que este equilibrio homeostático ya no está en equilibrio, está en desequilibrio, por lo menos para el rango o para la variable de la temperatura. Entonces, seguramente mi organismo va a generar algún método de compensación para regular esa temperatura. Por ejemplo, estamos hoy afuera en la calle que hace 8 grados y salgo de mangas cortas y seguramente voy a empezar a tiritar. ¿Para qué? Para que ese tiriteo genere calor y me contrarreste la pérdida de calor de mi cuerpo para poder volver a los 36,5, 37 grados que tengo. Eso Perdón, ¿la transpiración también es parte de los mecanismos homeostáticos? Claro, por ejemplo, en el caso de que esté sufriendo mucho calor, mi cuerpo va a intentar hacer mecanismos para contrarrestar ese calor y mantener la temperatura homeostática de este equilibrio de temperatura. Maja, no sé si querés agregar o reforzar algo que lo que haya dicho. Bueno, porque acá, estamos como muy prontos para algunas palabras, ¿no es cierto? sí, porque nos falta todavía unos elementos para poder contestar mejor. Guadalupe, hablamos de un estado homeostático, y esto está bueno por lo que se me acaba de ocurrir decir. Nosotros podemos decir, ¿estás homeostática con respecto a las hormonas? ¿Sí? ¿Medimos todas las hormonas en sangre? Bien. ¿Estás homeostática para la presión arterial? Medimos tu presión arterial varios días, a la mañana, a la noche, los valores están en el rango normal. Bien. Podemos decir, ¿el estado de este paciente tuyo es homeostático? Si están todos los estados homeostáticos, estás homeostática. ¿Por qué digo esto? Vieron que se suele decir, el paciente se descompensó. Todavía no tenemos mucho elemento para eso, pero podemos decir, ¿qué quiere decir esto? Que hay una descompensación, o sea, una salida del rango normal de ciertos iones importantes en el medio interno. Por ejemplo,
el cloruro, el bicarbonato, el sodio, el pH, que se fueron a la miércoles. Entonces decimos se descompensó. Esto significa que no está en general el medio interno homeostático compatible con un estado saludable. Está más bien en peligro porque es una salida de la homeostasis general. Y reforzamos este concepto. ¿Qué es estar enfermo o tener una patología? Es haber salido de la homeostasis de esos sistemas que se estén analizando. Si decimos, tiene una enfermedad renal y le provoca entonces pérdida de iones, digamos, constantemente por riñón, que hay que suplirle con suero y demás, porque está el riñón enfermo. Bueno, salió de homeostasis renal. ¿Se entiende? Entonces uno puede decir, estar vivo es estar homeostático con la vida, compatible con la vida. Estar enfermo de algo es haber salido del estado homeostático de ese sistema o de esos sistemas allí. Bien, y un concepto importante para agregar es, cuando decimos que el centro controlador o integrador envió la señal hacia los efectores, los efectores son los que ejecutan la acción que restablece el valor a la normalidad. Si todo sale bien. ¿Cuántas cosas en nuestro organismo pueden ejecutar acciones que vuelvan a la normalidad algo? Siempre vamos a estar hablando de células que secretan algo o de músculos que se contraen o se relajan. Esto es un tip importante. ¿Quiénes son siempre efectores? Los músculos, o sea, el corazón que late más, con más fuerza. Los músculos estriados, contracción y movimiento, relajación y dejar de mover, subir, bajar partes del cuerpo, levantarse, correr, andar. Y los músculos lisos, en el digestivo, en las arterias, en las venas, en los conductos, en los esfínteres, en los conductos urinarios, en las trompas de falopio, en los conductos eyaculadores, o sea, músculos. Si no, glándulas. Y acá se abre de nuevo. Las glándulas, ¿cómo se clasificaban? Los músculos tenemos los tres: cardíaco, esquelético o voluntario y liso. O involuntario también. Las glándulas, ¿cómo podrían ser? Cerosas, mixtas. Exócrinas o endócrinas. Bien, lo que vos decís, Martín, es por el tipo de secreción. Sí. Pero en general, está bien también, pero digo, en general las glándulas o liberan hacia afuera o liberan hacia el medio interno. Entonces, o son exócrinas o son endócrinas. Y no hay más. Efectores son esos. En realidad, nosotros por el pensamiento tenemos que a veces los centros de control nerviosos tienen como efector otra parte del sistema nervioso. No lo vamos a ver mucho nosotros acá, pero primero tiren como efectores alguna célula glandular o glándula o algún músculo. ¿Sí? Efectores son glándulas, músculos o alguna parte del sistema nervioso, que en general es una parte del sistema nervioso a otra. Maja, Sí. perdón, no quiero cortarte mucho, pero es para enganchar justo la pregunta que hace Melanie con lo que vos estás diciendo. Melanie nos pregunta, dice, ¿por qué o cómo sería una homeostasis dinámica? Eso es justamente lo que pasa, Melanie. La homeostasis es dinámica, no es estática. ¿Sí?
todo el tiempo, mientras estemos vivos, nuestro organismo está en este vaivén de compensar, de regular, de recuperar, de eliminar cosas para justamente mantener este estado de equilibrio. Por ejemplo, la sed, ¿sí? Algo tan común como la sed, es una sensación, como anda en el sistema nervioso, che, estamos perdiendo mucha agua, hay que recuperar volumen para mantener la homeostasis del medio interno. ¿Sí? El frío-calor que recién mencionábamos, el hambre, che, estamos con poca glucosa, entonces hay que comer para recuperar la fuente de energía y mantener la homeostasis. De hecho, hay una pregunta ahí en la guía y en Silverton de que algunos autores proponen algún término como homeodinámica, homeodinamia, en vez de homeostasis, y te dan los porqués. Eso es un concepto bastante importante, entender que la homeostasis no es algo estático, ni que ocurre en algún momento determinado, ¿sí? Es algo que está pasando mientras estemos vivos. Hoy mismo, ahora, ya, en este momento, nuestro organismo está regulando cosas para mantener esa homeostasis. Cuando se sale de esa regulación, cuando no pudo regularlo, o la enfermedad. Vamos a escribirlo así. Bien. Y la prueba de glucosa, que también creo que ahí ya les respondió Federico, pero para que hagamos un ejercicio de cómo lo tenemos que pensar. Si nosotros tenemos 80-110 como rango normal, mínimo 80, máximo 110, y en el medio interno se empieza a ver 112, 112, 115, 118, y yo fuera tomando muestras de plasma y midiendo, y medir eso, o bien, como vienen ahora, pinchamos el dedito y en la gotita medimos con estos medidores de glucemia que vienen. ¿Cómo podría yo hacer un gráfico de ese valor de glucemia en un paciente al que voy pinchando cada hora, por ejemplo, durante el día, desde que está en ayunas, después cuando desayuna el rato, otro rato después que almorzó, otro rato a la tarde, y así. ¿Qué pondría yo en un gráfico cartesiano en el eje de las X y qué pondría en el eje de las Y? ¡Chan! Gráficos. En el de las X, el tiempo, profe. Claro, porque nosotros tenemos a lo largo del tiempo lo que va a suceder con la variable que depende del paso de ese tiempo, que sería en la Y, la concentración de glucosa en sangre, o, para abreviar, glucemia. Entonces, ¿cómo se vería ese gráfico en una persona que estaba en ayunas, después desayunó con harinas y dulces y factura y azúcar en el café y bla, bla, bla? Y luego cuando baja y luego cuando sube por el almuerzo, entonces yo vería la glucemia baja, ¿sí? ¿Cerca de qué valor? ¿Del 80? Por debajo de los 80. En ayunas el 80, si es una persona que es homeostática para la glucemia, cerca del 80, después vería cómo sube a 105, supongamos, después del desayuno, después cómo va bajando a medida que consume la glucosa, piensa, trabaja, anda, camina, y cuando se está acercando a los 80 va a volver a tener hambre, justamente, va a haber señales a su cerebro de que tiene hambre, va a almorzar, va después del almuerzo a subir y así. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué sube y baja pero nunca se pasa de 110? Porque la persona tiene, como la gran mayoría de las personas, una buena regulación de la glucemia. O sea, el sistema homeostático de la glucemia funciona bien. ¿Qué pasa con una persona que no tiene un buen sistema regulador de glucemia, que en general va para arriba? Entonces, en ayunas,
que es una prueba muy importante que van a hacer ustedes también en laboratorio, los que estén en la parte clínica, no tenemos cerca del 80. Ya la persona en ayunas puede tener más, 85, 90 o cerca de 100, y más también depende, glucemia más alta de lo que debe ser en ayunas. Cuando desayuna, y más si tiene glúcidos en el desayuno, se pasa a 140, 150, no baja, queda ahí arriba, consume hasta que no sale, camina, corre. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene valores crónicos de glucemia alta porque todos los días tiene la glucemia alta. Ahora, ¿cómo vamos a saber si esta persona sostiene la glucemia alta por error en el controlador, error en el receptor o error en el efector? ¡Ah! Escuchen lo que pregunté. Porque no estamos seguros de por qué la glucosa sigue en circulación. La glucosa puede seguir alta, o sea, por arriba del límite máximo del rango normal o límite homeostático, porque el sensor no anda bien. Entonces hay un montón de glucosa y el sensor, ¿quién era el sensor? ¿Las células beta? El receptor. Claro, El la célula beta del páncreas puede tener mutados, por ejemplo, menos o mutados, cambiados los receptores o algunos receptores de su membrana, de tal manera que la glucosa viene, rebota y las células beta se enteran de muy pocas glucosas que se han logrado realmente adherir a sus sensores y entonces no va a responder, aunque como controlador andaría muy bien, porque tiene fallados los sensores de la membrana. De todas maneras, el problema está en el páncreas. Segundo, los sensores también, la célula beta dice, hey, hay mucha glucosa circulante, hay mucha glucemia, algo debo hacer. Pero no puede liberar la insulina. No Es puede la hacer diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Lo que está diciendo. Ahí va. No puede liberar la insulina. Entonces sigue la azúcar alta, el sensor anda bien, pero como centro de control liberador de la glucosa hacia los efectos de la insulina, los efectores, no está funcionando. ¿Problema dónde está? En el páncreas. En este paciente, si vamos al plasma y le medimos los niveles de insulina, ¿qué vamos a ver? Son bajos. Insulina baja. Aunque tenga mucha glucemia, insulina muy baja en sangre. Ahora, ¿qué pasa si nosotros encontramos glucemia alta y la insulina altísima? O sea que el centro de control pancreático, la célula beta del páncreas, está bien, está liberando la insulina acorde a la cantidad de glucemia que hay. ¿Qué es lo que está fallando? Que entonces nadie está respondiendo a tomar la glucosa circulante hacia el interior de las células. ¿Se entiende? ¿Y a quién acusaríamos preferentemente en este caso? A todas las células, que tienen que tomar la glucosa, y en especial, bueno, también ahí. Bien. Entonces, vamos a empezar por el último caso. Si las células del organismo no pueden tomar adecuadamente la glucosa, eso es porque el transportador de membrana de las células de esta persona tiene un fallo genético. Las células no pueden poner en la membrana el transportador que incorpora la glucosa. Bueno, no iba a decir todo esto hoy, pero ya que estamos,
los transportadores que dejan entrar la glucosa libremente en forma pasiva, digamos, a las células se llaman GLUT, porque son los glucose transferasas, GLUT. Son los transportadores de la difusión facilitada, ¿se acuerdan? De la difusión facilitada de la glucosa. Son proteínas que hacen plip, 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 y dejan pasar la glucosa sin gasto de energía, como si fuera una, ¿cómo se dice esto? Una puerta giratoria, ¿sí? Así. Claro. Ahí agrega el Fede que o están mutados los GLUT, entonces las células tienen muy pocos GLUT sanos para incorporar la glucosa, o estaban, pero son atacados, por ejemplo, con autoanticuerpos. Anticuerpos que genera el cuerpo propio, considerando que esos receptores no son propios o son fallidos y son atacados o son como unidos, ¿sí? Se les une el anticuerpo y los bloquea. Entonces, por más que le demos insulina de afuera a esta persona, externa, me refiero, no va a bajar el azúcar mucho, porque el problema está en los efectores. Cuando nosotros damos insulina externa y no responde, el organismo tiene una resistencia, las células tienen una resistencia a responder a la hormona insulina. Se llaman insulinoresistentes. No importa la cantidad de insulina que liberen ellos mismos del páncreas o que les demos de externa, que no conseguimos el efecto deseado. En cambio, cuando el páncreas no libera la insulina, pero nosotros se la damos externa y baja el azúcar, es porque los efectores responden bien a la insulina. Entonces, depende el organismo del suministro de insulina para bajar la glucemia y son los insulinos dependientes. ¿Qué convendrá hacer si vamos a ser diabéticos? ¿Insulino dependiente o insulino resistente? Insulino dependiente. ¿Por? Y porque con la insulina dependencia de última, con un suministro externo, lo puedes solucionar. O bueno. Claro. Es preferible ser no Podría tener estabilizar. diabetes, pero si se tiene, es preferible ser la modalidad más leve, que es la insulino dependiente, porque bueno, dándose insulina o hoy en día pastillas, también que pueden hacer las veces de bajar el azúcar en sangre, no por mecanismo hormonal, pero hablando del mecanismo hormonal es mejor ser insulino dependiente porque responde a una dosis de insulina que puede ayudar a controlar el azúcar. Tercer punto, una de las más frecuentes insulino dependientes que hay, que provienen de fallo pancreático, es la autoinmune, o sea, anticuerpos que atacan a la célula beta del páncreas y la fulminan. Anticuerpos generados por nosotros mismos contra el glucocáliz y toda la conformación externa, la identidad que le da la membrana de la célula beta, y las van matando, por decir así, bloqueando en su función. Cuando una célula ya no trabaja como el organismo
tiene tanta inteligencia, digamos, que cuando un órgano, un tejido, una célula no está cumpliendo su función, por un mecanismo económico y genético, va apagándose, minando cambiando su volumen, disminuyendo su volumen, no hacen más mitosis, entonces cuando mueren esas células ya no hay más células. Entonces, la diabetes, digamos, insulino dependiente más común, proviene de una enfermedad autoinmune, ataque inmunológico autólogo, ¿sí? Propio a las células beta del páncreas. El consumo, Lucía, excesivo de glucosa y especialmente de bebidas, cola y toda esa cosa, hace que el páncreas esté todo el tiempo, o sea, ya vamos a ver páncreas, pero de todo el páncreas, que es como una gran lonja así oscura, ¿sí? Puntitos microscópicos son los que tienen células beta y alfa, que son los que liberan insulina y glucagón, las dos hormonas fundamentales en el control de azúcares. Hay otras hormonas, pero desde el páncreas, puntitos microscópicos, pelotitas con células alfa y beta, son los que liberan a la sangre, desde la sangre del páncreas y luego así a toda la sangre, la insulina y el glucagón. ¿Cuándo? Espérate, ¿cómo era la pregunta? Cuando estas células todos los santos días están produciendo insulina, liberando insulina, hay como un agotamiento en algún punto crónico. Es como si el jugador o el que corre maratones o el jugador de alta exigencia, que en algún punto, el boxeador, que en algún punto el resentimiento de esos tejidos llega a ser tan grande que sus vidas deportivas son cortas. Bueno, algo similar ocurre cuando todos los días, día y noche, se le está exigiendo a estas células con una mala alimentación la liberación de insulina. Y el estrés, que ya algún día llegaremos, es uno de los conformaciones o síndromes, digamos, que toman muchos sistemas a la vez y los ponen en exigencia, más dañinos para el control hemostático de la glucemia. O sea, comer mal, comer con muchos azúcares y harinas y demás, harina de trigo y demás, que rápidamente se transforman en glucosa en sangre, más el estrés que genera consumos exorbitantes con juegos hormonales no deseados que se sostengan por mucho tiempo para estar activos, pensando, músculos en tensión, aunque no estemos haciendo nada, y etcétera, etcétera, son cuadros que agotan a las células del páncreas y hay un día en que fulminaron y los niveles de insulina que pueden liberar son muy bajitos. Y entonces aparece la diabetes insulino dependiente. Bien, volvamos a nuestro gráfico. Si yo grafico en el diabético, en las horas del día, ¿sí? Y ni hablar de la semana, pero si vamos a la hora del día, los niveles de glucemia, en miligramos por decilitro, voy a ir observando que siempre está lejos de los 80 y se sostiene arriba. Pero, ¿cómo podemos saber si es insulino resistente o insulino dependiente? Lo que podemos hacer es tomarle la glucemia en ayunas, ahí arrancamos, le damos una cantidad conocida por nosotros de glucosa, un preparado que ya se sabe cuánta glucosa tiene, ya sabemos cuánto tarda el intestino en absorber esa glucosa y pasar a la sangre, es una cuestión de media hora, y
Entonces, después, creo que es a la media hora la primera medición, no me acuerdo bien, pero medimos. Tiene que haber aumentado la glucosa en sangre, ¿sí? Pero si tenemos ese valor y ahora le damos una cantidad conocida de insulina en sangre, ¿sí? O pinchacitos, ¿sí? Entonces, esperamos y si la insulina hace efecto, tiene que empezar a sostenerse y bajar la curva. Pero, si nosotros le volvemos a medir y sigue arriba la glucemia, a la hora, creo que es a la hora y 2 horas, le volvemos a dar insulina y se sostiene, comprobamos la insulinoresistencia. Si le damos el azúcar, sube la glucemia, le volvemos a dar el azúcar, sube y sigue un patrón conocido, lo diagnosticamos como diabético. O sea, se da un pulso de glucosa, sube en sangre. Se le da otro pulso de glucosa y tiene que subir según un patrón conocido, que es el patrón del diabético típico. Y cuando ese patrón, conociéndolo, ya le damos la insulina, tiene que bajar. Si no baja y se sostiene en la curva original, es porque es insulino resistente. Y eso lo hacen ustedes, muchachos. Bueno, a mí también se me está cortando la luz, les aviso, la de la cabeza. Bueno, ahora lo que voy a querer que hagamos es lo siguiente. Se van a poner a pensar en el sistema homeostático o sistemas homeostáticos que estén controlando una situación, la cual es, unos van a hacer a elección, me pinché el dedo, y los otros van a hacer, me quemé el dedo. La situación entonces es, me pincho el dedo, ¿no? Obviamente que nadie se queda, ay, me pincha y me quedo, no. La respuesta nuestra, ¿cuál es? Sacar el dedo, ¿verdad? No lo hagan con toda la mano, háganlo como si uno sacara el dedo, simplemente, ¿sí? Si quieren hacerlo con me pinché y saqué toda la mano, háganlo. Y otros que hagan, me quemé y saqué la mano, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué tienen que hacer? Analizar la situación, porque el sistema homeostático siempre preserva la vida, porque preserva la homeostasis. Entonces, en este caso, ustedes tienen que decir sistema homeostático de, ponerle un nombre y decir quiénes son los receptores o sensores, quiénes son los efectores y cuáles fueron las señales y el centro integrador. ¿Estamos de acuerdo? Si le erran, pero háganlo ahora porque después hacemos uno que ya no sea voluntario. ¿Estamos? ¿Alguien no entendió? María Paz, ¿entendiste o no entendiste? No me quedó claro. Profe, ¿puede repetir? Tenemos que escribir los efectores, el centro y... Claro, todo el sistema homeostático. Ah, bien. ¿Quién sería el centro integrador de control? Si encuentran uno superior y quieren, lo ponen. Los receptores o detectores, sensores, como le quieran decir. Efectores. Y digan, saquen para afuera de los efectores cuál fue la acción de los efectores para restablecer. Bueno, profe.